A lo largo de estos meses hemos estado hablando bastante acerca de la opresión, las formas en las que opera, cómo identificarlas, los diferentes tipos de opresión, y hemos visto que la opresión es servidumbre y esclavitud, y que el oprimido es aquel que está sometido a vejación, humillación o tiranía de alguien o de algo. Pero hoy me gustaría ir con ustedes a la raíz del asunto, a cuál es el origen de la opresión, de dónde viene, por qué existe, a partir de qué momento la humanidad empezó a sentirse oprimida. Si queremos averiguarlo, tenemos que remontarnos casi al principio de nuestra existencia como humanidad. La respuesta es que la opresión apareció juntamente con el pecado, cuando decidimos desobedecer a Dios y seguir nuestro propio camino, ser nuestro propio Dios. En Génesis podemos ver que Dios, después de crear todo lo que existe, le dio al ser humano dominio sobre la creación. Teníamos control sobre la tierra, sobre la flora, sobre la fauna, de manera que Dios puso al hombre como mayordomo, por así decirlo, de la tierra. Pero Dios les prohibió una cosa, una sola cosa, y esa cosa era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si revisamos a lo largo de toda la Biblia, nos damos cuenta que todos los seres humanos hemos tenido mandamientos, límites o ordenanzas impuestas por Dios en cualquier época de la historia. Y también al principio de la creación, evidentemente. Algunos dirán, no, la ley, los mandamientos vinieron mucho después, en la época de Moisés. Pero no es así, porque podemos ver aquí que desde el tiempo de Adán y Eva, Dios claramente estaba dando una orden de no hacer una determinada cosa, de no comer ese fruto. Y eso también es un mandato de parte de Dios. El ser humano siempre ha tenido la oportunidad de ser guiado por Dios y de hacer lo bueno y de seguir el camino que Dios nos marca. Para eso son sus mandamientos. Los mandamientos no son para tentarnos. Dios nos disfruta poniéndonos trampas para ver si caemos o si no caemos. Los límites existen para protegernos de nuestros propios malos deseos y de nuestro propio yo, porque Dios nos conoce. Y la ley de Dios y los mandamientos existen para demostrar y que se haga evidente lo que ya hay en nuestro corazón. Cuando los incumplimos, se revela que en nuestro corazón ya había algo mal. Y eso se hace visible en ese momento. Así que los mandamientos lo que hacen es simplemente sacar a la luz lo que ya hay, dar a conocer nuestra verdadera naturaleza. A Dios no le hacen falta los mandamientos para conocernos, Dios ya conoce y sabe todas las cosas. Más bien nos hace falta a nosotros para conocer nuestra verdadera condición. Y me gustaría ir con ustedes a Santiago, capítulo 1, del 13 al 14. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego el deseo ha concebido y engendra pecado. Y el pecado, una vez se ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que tenemos primeramente la tentación, el deseo de algo malo, luego la acción de ese deseo, la llevamos a cabo y a eso le llamamos pecado. Y tenemos la consecuencia de esa acción, y esa consecuencia es la muerte. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a enfocarnos ahora en la tentación. Y la tentación es, como bien dije, el deseo de realizar una acción que inmediatamente es agradable a corto plazo, pero es dañina a largo plazo. Algunos la definen directamente como la inclinación al pecado. Entonces, uno se siente tentado por lo que le gusta, por lo que desea. Por eso Dios no se siente tentado por el mal, porque Dios no desea lo malo, es contrario a su naturaleza. Pero nosotros sí nos sentimos tentados por el mal, porque nos gustan cosas malas. Al ser humano es verdad que a veces nos gustan cosas buenas, pero
La mayoría de las cosas que nos gustan son malas o prohibidas. Y a veces nos gustan precisamente porque están prohibidas. Entonces, alguien puede ser tentado a lo mejor a ser orgulloso porque le gusta lo que le produce en ese momento, cómo se siente cuando lo adulan, disfruta la sensación de sentirse valorado, de sentirse autosuficiente y ser mejor que los demás, o a lo mejor, bueno, puede ser tentado por eso, puede tener una inclinación hacia el orgullo. Pero os aseguro que jamás, ni en 1000 millones de años, una persona orgullosa se sentirá tentada a pedir perdón. No se puede sentir tentada a pedir perdón porque no lo desea, no le gusta, es contrario a su naturaleza orgullosa. Eso no lo tienta, no lo seduce, todo lo contrario, se aleja de eso. De modo que las cosas por las que somos tentados revelan nuestra propia condición y nuestros propios deseos. Así que no le echemos la culpa ni al árbol, ni a Dios, ni a la serpiente, ni a Eva. Cada uno de nosotros hemos decidido voluntariamente desobedecer a Dios en algún momento de nuestra vida. Pero, claro, los seres humanos somos rebeldes desde el inicio de nuestra creación y somos expertos en echar la culpa a otros de nuestro propio pecado. Y hacer esto es absurdo. Y os voy a poner un ejemplo. Es tan absurdo como odiar la advertencia de peligro en un frasco de veneno. Debemos evitar el veneno, no beber el veneno y luego le echamos la culpa a que tenía una señal de peligro. La señal nos protege de no tomar el veneno, no nos obliga a tomar el veneno. Entonces, el ser humano es así, le echa la culpa a la señal que nos dice que algo está mal porque revela nuestra propia condición. Entonces, hasta aquí con la tentación. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el pecado, es la acción de este deseo. Y como sabemos, el ser humano, ante el primer mandato que tuvo de parte de Dios, decide no confiar en Dios, decide desobedecerle, probar del fruto, y muy orgullosos han llegado a pensar que las criaturas podemos ser más listas que el Creador. Y vamos a ver el resultado de pensar y de actuar de esa manera. Vamos a ir a Génesis 3, 7 y del 9 al 11. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos, en el momento que desobedecieron, que cometieron la acción en sí, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Entonces, aquí podemos ver que desobedecer a Dios es igual que pecar contra Dios. Algunos dicen que pecar es cuando incumplen los 10 mandamientos, otros dicen que hay pecados grandes y pecados pequeños, otros dicen que, bueno, yo peco, pero al final en el fondo soy buena persona. Son intentos fallidos de describir el pecado. La descripción del pecado es muy simple y es desobedecer a Dios, es ir en contra de su voluntad, es seguir nuestro propio camino. Y el desobedecer a Dios, el pecado, es nuestra vergüenza, nuestra desnudez. El ser humano ahora, por primera vez, tiene algo de lo que avergonzarse. La vergüenza de que todos nuestros malos deseos, todos nuestros malos pensamientos están expuestos y estamos como desnudos delante de Dios. Pero el ser humano, como vemos aquí en este versículo, prefiere esconderse. Intentaron cubrir su desnudez, a su manera, eso sí, con métodos humanos, con hojas. Pero eso no fue válido, porque su desnudez no era física solamente. Habían estado desnudos durante todo ese tiempo y de repente ahora sienten vergüenza. Su desnudez era espiritual. Entonces, vamos al Salmo 90, versículo del 8 al 9, y vamos a ver que todo es expuesto a la luz de la presencia de Dios. Todo queda expuesto, todo queda manifiesto. Y en el Salmo nos dice, ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos.
Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Así que podemos ver, y esto evidencia, en toda la Biblia está llena de que la luz de Dios expone toda nuestra condición. Y ahora me gustaría que me acompañarais a Jeremías 2, del 11 al 13. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso, debido a su condición de desnudez, a lo largo de toda la Biblia vemos que el ser humano teme, tiembla, se aterroriza delante de algo santo. A veces caen como muertos al suelo, delante de ángeles, que al lado de Dios y de su santidad son nada. Aún delante de ángeles, ante una pequeña santidad, el ser humano se aterroriza. ¿Por qué? Porque le revela su condición, porque saca a la luz todo lo que hay. Podemos ver esto en Isaías, capítulo 6, versículo 5, y dice Isaías: «Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Entonces, el ser humano ante lo santo, ante lo perfecto, ante lo puro, teme y piensa: soy hombre muerto. Estoy delante de la presencia de Dios, así, con mi pecado, Dios me va a fulminar. ¿Por qué? Porque el ser humano no es tonto. Desde el principio Dios nos ha dicho, desde la creación, que la paga del pecado es muerte. Y la palabra nos dice que todos hemos pecado, que todos hemos incumplido las leyes de Dios. Por eso todos nos sentimos igual ante la santidad de Dios. Lo que pasa es que nos hemos creído que si nos alejamos lo suficientemente de Dios, Él no verá nuestro pecado y no moriremos, que podremos engañar a Dios. Como los animales que esconden la cabeza en el suelo y si ellos no ven el peligro, es que no les va a pasar nada. Y eso no es así, porque no podemos huir de la presencia del Dios omnipresente. No podemos. Entonces, al estar en la presencia de alguien santo, nuestro ser dice: ¡ay de mí! Que tanta luz está iluminando toda la basura que tenía escondida. Saca la luz y la expone, dejándonos totalmente desnudos delante de Dios. Y esto lo sabemos las que nos gusta mucho limpiar, y cuando sale el sol se ve cada motita de polvo. Entonces, imaginar la luz de Dios, de que es santo, santo y 3 veces santo. Entonces, vamos a ir a Juan 3, del 19 al 21, y vamos a ver esto. Vamos a ver qué es lo que pasó con la luz. Y vemos que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia delante de Dios. Entonces, que quede claro que el pecado del hombre no amenaza ni disminuye la soberanía de Dios, Solo cambia la forma que tenemos de relacionarnos con Él. Dios sigue siendo igual de santo, igual de poderoso. Los que nos caímos somos nosotros. Entonces, aclarado este punto, pasemos al siguiente punto, que es la muerte. Hemos visto la tentación, el pecado, y ahora vamos a ir a su consecuencia, la muerte. Vamos a Génesis 3, del 17 al 19, y vemos cuál es la consecuencia del pecado. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que vemos que la consecuencia del pecado es maldición. La tierra queda maldita, no produce fruto porque produce espinos y cardos, y su consecuencia es la muerte, su consecuencia final, porque nos dice que volveremos al polvo, porque sin Dios y lejos de Dios nada somos. El que nos da vida es Dios. Así que hemos encontrado la raíz, hemos encontrado dónde se originó y toda raíz de cualquier opresión. Porque una de las tantas cosas que hace el pecado es oprimir. No pensemos que la ansiedad o la depresión, el vacío existencial son algo nuevo o exclusivo de esta época, de la época actual. Simplemente ahora se le da más visibilidad. Pero este es un problema que se remonta al principio, desde Adán y Eva, desde la existencia del ser humano. Así que la consecuencia de desobedecer a Dios, la consecuencia del pecado, es una carga. Y vaya si lo es. Todos los que estamos aquí lo sabemos y hemos experimentado esa carga, querramos o no admitirlo. Pero hay una mochila gigante que llevamos a cuestas, una carga insoportable, pesada, que nos aflige, nos oprime y nos aleja de Dios, aunque parece que todo va bien, aun cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando todo está perfecto, sigue habiendo una carga. Y esa carga es la carga que produce el pecado y la opresión del pecado. Caín, el hijo de Adán, no fue mejor que sus padres. Después de matar a su hermano por celos, obtuvo las consecuencias de su pecado. Y como siempre, la consecuencia de estar lejos de la presencia de Dios, la consecuencia del pecado es estar lejos de la presencia de Dios. En Génesis del 4 del 13 al 14 podemos ver: este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Entonces, alejarse de la presencia de Dios y estar lejos de Él es la mayor opresión que podamos experimentar en nuestra vida. Dios es la vida. Si nos alejamos de Él, morimos. Así de simple, no es tan difícil. Separados de Él, nada podemos hacer. Y fíjense cómo el rey David describe esto a la perfección en el Salmo 38. Por causa de mi pecado no me quedan huesos sanos. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando afligido. Estoy a punto de desfallecer. El dolor no me deja ni un solo instante. Déjame decirte que esto se parece un poco a la descripción que vemos en el mundo actual, de cómo se siente la gente. Se parece un poco a la que la gente llama depresión, pero yo creo que le hemos cambiado el nombre para que suene más bonito. Le llamamos depresión, pero David tiene bien claro su diagnóstico, y su diagnóstico no es depresión, su diagnóstico es pecado. Entonces, ahora que hemos identificado la opresión, el pecado y la opresión que éste ejerce, y ya tenemos claro lo que es, me gustaría que tomáramos unos segundos para examinarnos a nosotros mismos rápidamente, para ver si hay algo que nos oprime en nuestra vida. Y en caso de ser así, que identifiquemos eso que nos está oprimiendo en nuestra vida personal. Les dejo unos segundos para pensarlo, sea honesto y sincero, porque si no se está engañando a usted mismo, y anótelo mentalmente y guárdelo, porque al final de la prédica volveremos a esta pregunta. Entonces, medite, piénselo, si hay algo que le está oprimiendo en su vida. ¿Ya lo tiene? ¿Sabe si hay algo que le aflige? ¿Hay algo que le está oprimiendo, que es una carga demasiado pesada que no puede soportar? Pues retenga ese pensamiento y al final de la prédica vamos a ver qué pasa con la respuesta que hemos dado.
Retomando la historia, conocemos nuestro diagnóstico como humanidad y sabemos que estamos condenados a muerte, condenados por el pecado. Por eso, a lo largo de la Biblia nos encontramos con un sinfín de oraciones y clamor a Dios pidiendo ayuda, auxilio, socorro, pidiendo un rescate de parte de Dios de nuestra muerte segura y de la agonía que vivimos mientras la esperamos. Vamos a ver el Salmo 44. Y dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos, por tu gran amor rescátanos. Y esto es lo que cantábamos hoy: levántate y sálvanos. Ven a ayudarnos, ven a rescatarnos de esta opresión, porque nosotros no podemos solos. Así que vemos ya una luz al final del túnel, vemos una posibilidad de rescate. No todo es desaliento, no todo es desánimo, no todo es opresión. En la Biblia, sobre todo, hay un mensaje de esperanza e innumerables promesas que nos dicen que Él mismo, Dios mismo, vino a rescatarnos para cubrir esa desnudez y vergüenza que nos oprime. Lo podemos leer en Oseas 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y aquí vemos que literalmente Dios mató a la muerte. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55, podemos leer: y en cuanto a esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la muerte es vencida por el incorruptible, por Jesús de Nazaret. Y en Isaías 53, capítulo 3 al 6, Dios nos dice cómo Él pagó ese precio por la paz, para que nosotros no tuviéramos que cargar esa carga. Y nos dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. También podemos ver que en Isaías capítulo 61, Dios cumplió totalmente con esta promesa y esta profecía que Él mismo dice después en el Nuevo Testamento con sus propias palabras. Y dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Así que hay esperanza, no está todo perdido para esta humanidad que está esclava y perdida en el pecado. Y vamos a ver cómo somos libres, cuál es esa verdadera libertad de la que hemos estado hablando todos estos meses. Vamos a Juan 8, del 31 al 32, y vamos a ver la verdadera definición de libertad. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que si permanecemos en Jesús, conoceremos a Jesús y Él nos hará verdaderamente libres. Así que la libertad es igual que conocer la verdad, y conocer la verdad es igual que conocer a Jesús.
Definición de libertad: conocer a Jesús. Esa es la definición. También podemos ver que la Biblia nos dice que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres y que en el mundo tenemos aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. La Biblia nos advierte una y otra vez que lejos de Dios hay aflicción, hay maldición, hay destrucción, hay opresión, pero que los creyentes tenemos la esperanza puesta en Él y que Él ha vencido al mundo. Y lo más asombroso de Dios es cómo venció, que no venció como nosotros vencemos, porque nosotros vencemos humillando a los demás y Él, en cambio, vence humillándose a sí mismo. Nosotros vencemos maltratando y pisoteando a otros, pero Él vence siendo maltratado. Nosotros vencemos atando y oprimiendo, pero Jesús vence dejándose atar voluntariamente. Nosotros vencemos violentamente, imponiendo nuestra voz, pero Él no abrió su boca. Nosotros vencemos mediante la fuerza y la espada, pero Él vence con su Espíritu Santo. Y nosotros vencemos cuando permanecemos con vida, pero Él vence dando su vida. Y aún la muerte no lo puede retener. En ningún momento lo dominaron. Ninguna de estas cosas lo dominaron, porque Él era verdaderamente libre y el pecado no se enseñoreaba sobre Él, porque Él fue sin pecado y aún humillado era totalmente libre y aún en silencio era libre, porque era libre en su espíritu, porque ninguna cosa podía dominarlo ni someterlo. Lo hizo todo voluntariamente, para que nosotros, que sí que somos presos y esclavos de todas esas cosas, y que merecíamos ese castigo de ser humillados, atados, pisoteados y muertos, pudiésemos ser libres en Jesús. Así que me gustaría que veamos otro versículo de Juan, capítulo 19, versículo 2, y vemos cómo Jesús se coronó sobre el pecado. ¿De qué manera lo hizo? Porque a mí me asombra de Dios no solo que nos salvó, sino la manera en que lo hizo, me asombra. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas para burlarse de él, evidentemente. Y qué asombroso es Dios, porque poco antes de dar su vida por nosotros en la cruz, Él fue coronado precisamente con aquello que había sido producto del pecado de la humanidad, con los espinos. Aquellos espinos que vimos al principio en Génesis, cuando la tierra fue maldita por el hombre y todas las maldiciones que vinieron después. Aquellos espinos son los que usa Jesús para coronarse sobre el pecado, para vencer y decir, yo estoy por encima de esto, yo he vencido al mundo. Y lo venció para siempre. Cuando murió en la cruz, siendo inocente, perfecto en todo, se coronó sobre el pecado con esa corona de espinas y, como dijimos antes, mató a la muerte. Lo quisieron humillar colocando un manto púrpura que se colocaban los reyes, para así burlarse de él. Pero no sabían que como él se humilló a sí mismo hasta lo sumo, también fue exaltado y glorificado hasta lo sumo, cuando resucitó en toda su gloria y esplendor. Así que esta es nuestra buena noticia, que podemos ser libres de toda opresión que nos asedia. En Primera de Juan 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y en Hechos 3, versículo 19, vemos, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Así que no es tan difícil. Aquí está la fórmula correcta. Confesar nuestros pecados, creer en la obra de Jesús, arrepentirnos y volvernos a Dios. Esta es la forma de ser libre, conociendo a Jesús. Entonces, ahora estamos llegando al final de la prédica y llegó el momento de volver a esa pregunta que se había hecho antes.
meditar en lo que hemos respondido en nuestra mente, de si hay algo que me oprime, porque hemos visto que la mayor opresión es la que podemos experimentar al estar lejos de Dios, que el pecado oprime, esclaviza y somete. Pero como creyentes somos libres de esta opresión, de la opresión del pecado y de la esclavitud. Ya no somos oprimidos, porque no nos domina, no nos esclaviza, no estamos bajo su control, estamos bajo el dominio de Dios. Así que era un poco pregunta trampa, para que cada uno se examine a sí mismo y vea si realmente es libre de la esclavitud, de la opresión del pecado. Porque si usted es creyente, debería haber respondido que no tiene opresión en su vida, que nada lo oprime, porque es libre, que nada lo esclaviza, porque la opresión es esclavitud. Si usted no es creyente, puede que haya cosas que lo opriman, seguramente, porque el pecado oprime. Entonces, lo bueno es que hay esperanza. Hay que identificar esa opresión, identificar el problema, que ya sabemos cuál es, y podemos acudir a Dios y ser libres. Pero los creyentes a veces decimos, es que estoy muy oprimido, Dios, el Satanás me está oprimiendo. Pero hay que diferenciar entre presión y opresión. ¿Puede el enemigo presionarnos? Claro que sí. Pero si estamos en opresión es esclavitud. Entonces, el creyente está expuesto a presión, a ataques, pero solo cuando cedemos a esa presión abrimos una puerta y le damos lugar a la opresión del pecado. El estado natural del creyente no es vivir en opresión. Ni el trabajo, ni la sociedad, ni la enfermedad, nada debería oprimir a un creyente porque lo estaría sometiendo a esclavitud. Presionar sí puede, pero oprimirnos no. Entonces, lo que los creyentes hacemos, ¿qué es? Cuando sentimos ahí que hay una resistencia, ¿cómo le llamamos? Lo que hacemos es luchar. Luchar. Recibimos ataques del enemigo y resistimos. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos golpea? Sí. ¿Nos persigue? Sí. Pero no se confunda, los creyentes no vivimos en opresión, no vivimos oprimidos ni dominados por el enemigo. Lo vemos en Efesios capítulo 6, del 12 al 13. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, no se deje engañar. Hoy en día el enemigo es muy astuto y sabe que a lo mejor cuando él ataca y persigue a los creyentes, a veces no les conviene porque acabamos por multiplicarnos y crecer. Y ahora, pues el enemigo está teniendo otra táctica en este tiempo actual que vivimos, y es una opresión civilizada, que no implica violencia ni uso de la fuerza, emplea formas sutiles, y esas son las más difíciles de ver, son las más peligrosas, porque podemos estar oprimidos y no darnos cuenta. Entonces, he buscado la palabra opresión en la Biblia, y todas las referencias que he encontrado son en el Antiguo Testamento. Hay un montón en el Antiguo Testamento. Y solamente he encontrado una referencia a la opresión en el Nuevo Testamento, que es una mención al Antiguo Testamento. Entonces, como cristianos, no podemos vivir la opresión. Algo anda mal si vivimos en la opresión. Como cristianos puede que pasemos por dificultades, pero no podemos permanecer viviendo en esa opresión del pecado continuamente. Si no, ¿para qué vino Jesús? ¿Para salvarnos de qué? Si seguimos igual que antes. Entonces, si Jesús vino a librarnos de la opresión y seguimos oprimidos, hay algo que no funciona en la ecuación. Así que para eso era la pregunta, para meditar nosotros mismos y examinarnos, para ver si somos verdaderamente libres. Porque te cuento una cosa. ¿Sabes qué pasa cuando el enemigo ataca y persigue a un verdadero cristiano? Que crece y se multiplica, como la iglesia cuando la persiguieron.
crece y se multiplica, porque quien gobierna es Dios en nosotros y no nosotros mismos. Así que la gente piensa que está luchando contra nosotros, pero no está luchando contra nosotros, está luchando contra Dios. Y esto lo puedes leer todo en el libro de Hechos, que fue una de las épocas de más persecución de los creyentes y de la Iglesia. Y os puedo asegurar que estaban de todo menos oprimidos. No se los podía someter, ni aún matándolos. Los apedreaban, los perseguían, los torturaban, los insultaban, los encerraban, los dejaban lejos de sus familias. Y ellos estaban cantando felices y gozosos. No estaban oprimidos. Eso es una mentira del diablo, que podemos ser cristianos oprimidos. No existe eso. Es estar en una cárcel muy bonita, muy grande, con unas rejas de oro. Es estar en esclavitud. Así que este es el mensaje que quería compartirles con ustedes. Es un mensaje de verdadera libertad. Y me dirán, bueno, aquí casi todos somos creyentes, ya tenemos este mensaje de salvación un poco sabido, ya lo tenemos claro. Pero la verdad es que Dios ha puesto este mensaje en mi corazón porque si queremos un avivamiento, si queremos que almas se vuelvan a Dios, si queremos hablar de las personas que están oprimidas en el mundo y están necesitadas, debemos tener bien claro y fresco este mensaje. Y evidentemente no tiene sentido ir hablando a la gente de libertad si nosotros mismos aún estamos oprimidos. Y además también nos sirve para no acostumbrarnos y que no nos parezca normal el mensaje de salvación, para recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios, cómo estábamos antes de conocerle y poder llevar esto a otras personas. Es nuestro testimonio, el mensaje de salvación es nuestro testimonio. Y la Biblia nos habla de esto desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje y énfasis de la Biblia es uno solo: la salvación. No hay otro tema. Desde Adán y Eva empieza que pecaron y hay que salvarse. De alguna manera hay que salvarse de eso porque es una opresión. Y acaba con Dios viniendo a salvar a su iglesia. Es desde Génesis a Apocalipsis el mensaje de la salvación. Y Dios hace énfasis en esto. Y es tiempo de que nosotros hagamos énfasis en esto también. Si nosotros nos empezamos a desviar de este mensaje, se acabó todo, porque es el mensaje de la Biblia. Entonces, me gustaría que acabáramos ahora con una oración, reflexionando, orando, pidiéndole a Dios que nos revele si hay algo que nos esclaviza, si hay algo que nos oprime, que nos tiene cautivos aún sin darnos cuenta. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Vida con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti,
secos vivirán, tu espíritu nos llenará. Grande eres Dios. Los huesos secos vivirán, tu espíritu nos llenará. Grande eres Dios. Los huesos secos vivirán, tu espíritu nos llenará. Grande eres Dios. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Canta conmigo. Los huesos secos vivirán, tu espíritu los llenará. Grande eres Dios. Los huesos secos vivirán, tu espíritu los llenará. Grande eres Dios. Los huesos secos vivirán, tu espíritu los llenará. Grande eres Dios. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Está aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Está aliento en mi ser, te adoramos.